soy Yací y te voy a enseñar a tejer este chaleco que se teje con la misma trama del cuellito en dirección vertical y la delantera y trasera al mismo tiempo. Son dos rectángulos que se tejen unidos sin costuras. El espacio que dejamos para la cabeza le da forma al escote. Lo primero que vamos a hacer es tomar las medidas. Te muestro en esta muñeca divina. Posicionás el centímetro a la altura de la cadera o de la cintura, a la altura que tú quieras. Y pasando por el hombro, tomás la medida hasta la misma altura de la parte de la espalda. Luego vas a tejer una primera hilera de punto cadena que coincida con la misma medida que acabas de tomar. Hacemos un punto deslizado, lo ajustamos a la aguja. Traemos hilo con la aguja y lo pasamos por adentro de ese punto deslizado y después lo vamos a ir pasando por dentro de cada punto cadena que ya tejimos y que juntos van formando esa primera hilera de cadenas enganchadas una atrás de la otra. Vas chequeando la medida de esa primera hilera. Si te hace falta, volvés a tejer, le agregás algunas más y volvés a medir. Una vez que ya alcanzaste la medida deseada, tejes una cadena al aire y empezamos a tejer puntos bajos en cada punto cadena de la primera hilera. Y tal como yo te enseño en el tutorial del cuellito, a mí me gusta tejerla agarrando esa pancita que se forma cuando tejes el punto cadena que queda para atrás. ¿Por qué? Porque le da una terminación mucho más bonita a la V que se forma cuando tejes el punto bajo. Si te acordás o si no lo miraste todavía, anda a mirarlo, el tutorial del cuellito, donde yo marco como si estuviera pintando la V que se forma a medida que vas tejiendo los puntos bajos. Bueno, al tejer la cadena por esa pancita de atrás, se forma lo mismo del otro lado, digamos, de los dos lados donde vos vas tejiendo puntos bajos, va quedando con la misma forma de V. Eso hasta incluso porque tengan en cuenta que después esta primera hilera es lo que vamos a coser al momento de terminar el chaleco. El lateral, el primer lateral, lo vamos a tener que coser al finalizar. Entonces queda una terminación mucho más prolija porque vamos a poder tomar las dos hebras exteriores para hacer los puntos deslizados. Eso lo vamos a ver más adelante, pero le deja una terminación mucho más prolija, mucho más bonita. Bueno, ahí terminamos de tejer la primera hilera de puntos bajos. Acordate de esa última cadena, por favor, de tejerla, que suele generar errores. Si recién estás empezando a tejer, marcá en esa primera hilera de puntos cadena que hiciste, marca la primera y la última, así en esa primera hilera de puntos bajos no se te pierde nada. Para empezar a tejer la segunda hilera hacemos una cadena y damos vuelta el tejido y comenzamos de nuevo a tejer puntos bajos. Todo el tejido va a ser con puntos bajos y cadenas, pero tomando la hebra de atrás, ¿tá? Igual que en el tutorial del cuellito. Vamos a estar todo el tiempo haciendo esta trama, que es el punto elástico, que imita la trama, la textura que deja el tejido a dos agujas. Entonces siempre hay que insertar la aguja entre el medio de la V del punto bajo de la vuelta anterior, tomando la hebra, tejiendo el punto bajo sobre la hebra de atrás. Y así seguimos avanzando en el tejido. Un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior, utilizando la hebra o el palito de la V trasero. Seguís tejiendo puntos bajos hasta terminar la hilera. Y algo diferente que vamos a hacer en este chaleco, que no lo hice así en el cuellito, es que ese último punto bajo lo vamos a tejer normal, ¿sí? Es una manera de darle una terminación más linda, más prolija, que lo deja como más cerradito. Entonces, como esta es una prenda, es un chaleco, esa es la parte de abajo, digamos que no le vamos a hacer ninguna otra terminación.
Entonces, bueno, elegí cerrarlo así de esa manera. Cada hilera la vamos a empezar y terminar tejiendo un punto bajo normal, digamos, atravesando el punto anterior por debajo de la V, como se tejería el punto bajo en plano, digamos, y le da una terminación más linda. Esa es la única variante que vamos a hacer con respecto a lo que aprendimos a hacer en el chaleco ballet o en el tutorial del cuellito. Si querés, si no, lo tejés todo idéntico. Cada punto bajo tomando la hebra trasera del punto anterior, no hay ningún problema. Ahí te muestro una vez más, tejo el último punto por debajo de las dos hebras o de la V que se forma al tejer el punto bajo. Hago una cadena, giro, mido, voy chequeando que la medida se corresponda con la primera medida que tomé al inicio y sigo tejiendo. El primer punto también lo tejo con punto bajo normal y después sí tomando la hebra trasera. Voy a tejer así unas hileras más hasta llegar a la mitad, a lo que sería la mitad del chaleco. Yo estoy tejiendo una muestra, acá es el chaleco para la muñeca, pero en tu caso coincidiría con la mitad de tu pecho. Ahí te vuelvo a mostrar con la muñeca cómo tomo la medida de hombro a hombro con el centímetro. La muñeca mide 10 centímetros, entonces la mitad está en 5. Voy a tejer ese rectángulo que lo hice de 21 centímetros porque eso fue lo que a mí me dio desde la cintura hasta la espalda pasando por el hombro. Entonces ese rectángulo tiene 21 centímetros por 5 centímetros de ancho. Entonces sigo tejiendo hileras hasta llegar a los 5 centímetros de ancho. Tomo 2 marcadores de punto o 2 alfileres o 2 ondulines, lo que sea que te sirva para marcar esos puntos que vamos a marcar ahora. También puede ser un pedacito de hilo, cualquier cosa. Y ahora vamos a medir la altura del escote, ¿sí? Vamos a marcar cuál va a ser el vértice de la V del escote en B. Yo quiero que el escote llegue hasta ese punto, entonces tomo mi marcador de punto y marco ese punto que me gustó y que quiero que mi escote llegue hasta ahí. Lo marco y ahora vamos a contar la cantidad de puntos que me quedaron desde la base hasta el marcador de punto. Y esa misma cantidad de puntos la vamos a contar desde el otro extremo y vamos a colocar otro marcador también, porque la parte de adelante es idéntica a la parte de la espalda. Entonces el escote que me queda en el pecho me va a quedar idéntico en la parte de la espalda. Lo marco y sigo tejiendo, idéntico. Tejo una cadena, doy vuelta al tejido, ese primer punto lo tejo normal, después sigo tejiendo puntos bajos tomando la hebra de atrás hasta llegar al marcador. El punto del marcador también lo tejo porque yo quiero que el vértice de la V del escote coincida con ese punto, entonces lo tejo y cuento la cantidad de puntos que me quedó entre marcador y marcador. Y esa cantidad de puntos es lo que voy a tejer de cadenas al aire. Si me quedaron 7 puntos, tejo 7 cadenas al aire. Una vez que tejo la cantidad de cadenas correspondiente a lo que me quedó entre los marcadores, sigo tejiendo. Inserto la aguja en el segundo marcador, tejo un punto bajo y continúo tejiendo puntos bajos tomando la hebra de atrás. Voy terminando la hilera, tejo el punto bajo normal, tejo una cadena y miren cómo nos está quedando. Ya tenemos el agujero, que es por donde uno va a pasar la cabeza y que es ese mismo hueco el que forma el escote en B. Esas dos
partes quedan iguales en la delantera y la trasera, y los costados del agujero del cuello también, con la misma cantidad de puntos. Y ahora vamos a tejer idéntico, un rectángulo idéntico a como lo tejimos en la primera parte, solamente que ahora, bueno, ya tenemos tejidos estos primeros puntos y solamente vamos a tener puntos cadenas en el centro del tejido, que al principio, cuando empezamos a tejer el primer rectángulo, teníamos toda una primera hilera de puntos cadena para tejer. Ahora solamente son estos puntos centrales que los vamos a tejer igual. Vamos a tomar la pancita del punto cadena de la parte de atrás. Es difícil al principio insertar la aguja en el primero, vas a ver que te va a dificultar un poco porque es como que lo tenés que torcer para el otro lado, pero nada, una vez que insertás la aguja en la pancita de atrás, tejes el punto bajo y tejes un punto bajo en cada punto cadena tomando la pancita de atrás, igual que lo hicimos con la primera hilera de puntos bajos. Podés ir contando, podés ir chequeando que no se te escape ningún punto cadena. Ese es el último, también cuesta un poquitito, pero es como que ya el tejido ya tiene ese sentido. ¿Viste cómo va quedando bien prolijo? Queda idéntico al otro lado, porque si no lo hiciéramos tomando la pancita de atrás, quedaría diferente. De un lado quedaría la V del punto bajo y del otro lado quedaría como la parte de abajo del punto cadena. Y bueno, nada, a mí me gusta cómo queda así. Lo puedes tejer como quieras, pero a mí me gusta cómo queda así. Me parece que le da una terminación y que a veces en los trabajos manuales y en las artesanías las terminaciones hacen la diferencia. Después seguimos tejiendo idéntico, un punto bajo en cada punto bajo de la hilera anterior. Ese último lo tejemos normal, hacemos una cadena, giramos el tejido y seguimos tejiendo idéntico. Podés ir contando la cantidad de hileras que tejiste en el primer rectángulo y vas a tejer la misma cantidad de hileras ahora para el otro lado. Podés medir también, el primer rectángulo tenía 5 centímetros, este tiene que tener la misma medida, y una vez que tenés la misma medida de los dos lados, lo doblamos por la mitad y vamos a cerrar los laterales del chaleco. Voy a insertar la aguja en el lado opuesto del que venía tejiendo. Traigo el hilo hacia adelante y hago un punto deslizado. Ajusto bien, porque esa es la base del chaleco. Y enfrento punto de adelante con el punto de atrás. Ya tejimos el primer punto con el último punto. Esos ya están unidos. Ahora vamos con el segundo. El segundo y el penúltimo, el tercero y el antepenúltimo. Y los vamos tejiendo. Tomo la hebra de adelante y tomo la hebra de atrás, traigo el hilo y lo deslizo por adentro del arito que tengo en la aguja. Eso es un punto deslizado o un punto enano. Inserto la aguja de nuevo tomando la hebra de adelante con la hebra de atrás, traigo el hilo hacia adelante y lo deslizo por adentro del arito que tengo en la aguja. Voy a estar repitiendo eso hasta la altura de sisa que le quiera dejar a mi chaleco. Hay algunos que son más ajustaditos, otros que me dejan una sisa más holgada. Es un chaleco que al estar tejido en punto elástico tiene una caída muy interesante en los hombros, que no parece al principio, pero después vos como que te lo podés estirar y tiene una caída linda. Entonces, nada, me parece que está bueno no dejar una sisa muy apretada debajo de la axila, pero eso también es a gusto de cada una. Corto el hilo cuando ya uní la cantidad de puntos que quería, los cuento y esa misma cantidad de puntos los voy a coser del otro lado. De la misma manera, con punto deslizado, insertando la aguja, tomando la hebra de adelante y de atrás. Traigo hilo porque en este caso no estaba tejiendo, o sea que no está unido la hebra al tejido, entonces necesito insertar la hebra de la madeja, digamos, y continúo tejiendo, cosiendo el chaleco con punto deslizado. Podés hacerlo también con aguja lanera, eso como prefieras vos. A mí me gusta mucho la terminación que le deja cerrarlo de esta manera. Vas a ver también
en otros videos que lo cierran tomando las 2 hebras, también lo podés hacer. Si lo haces así, lo que vas a ver es que cuando das vuelta al chaleco se ve la costura como perpendicular al tejido. Es como que se ve la hebra que usaste para coser el lateral. Aprovechamos y hacemos un nudito con esas 2 hebras que nos quedaron en la base. Después hay que esconder todas las hilachas para que nada se salga del tejido. Y porque ya sabemos que esas terminaciones son las que hacen la diferencia. Y mira, te muestro ahí cómo queda la terminación en el lateral. Queda bien prolijita. Y vamos a ver cómo queda el chaleco terminado, puesto en la muñeca. Una belleza, una belleza. Debe quedar espectacular, tejido en cualquier color, con cualquier combinación, con restos de hilos, en algodón, en lana, con cualquier material. Así que contame si lo tejés, etiquetame, seguime para enterarte de los nuevos tutoriales y compartí este video con esa amiga que está aprendiendo a tejer y que le gusta mirar videos en tiempo real.